Bueno, la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 20, de la siguiente manera. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, aquí tenemos un texto que habla del Sermón de la Montaña, que es parte del Sermón de la Montaña. Es un fragmento que está relacionado con el Señor Jesucristo, donde Él indica que Él no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla. Esto seguramente el Señor aprovecha para quitar una idea que los fariseos, los escribas y demás líderes religiosos, juntamente con el sumo pontífice, habían estado enseñando al pueblo de que este hombre no es de Dios. Este hombre solamente habla mal del templo, solamente habla mal de nosotros y quebranta el sábado, quebranta las costumbres, las buenas costumbres de los lavamientos de las manos, del cuerpo, y todo esto porque el Señor Jesucristo, para Él, sanar aún en el día de reposo, porque no quiere decir que el Señor Jesucristo solamente sanara en el día de reposo. El Señor Jesucristo podía sanar el segundo día de la semana, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y también lo hacía en el día séptimo, que era el día de reposo. Y eso no le parecía correcto a los líderes religiosos, porque ellos enseñaban que eso pues era pecado. Entonces consideraban al Señor Jesucristo un pecador por eso, porque estaba quebrantando las costumbres de los líderes religiosos. Y también comía sin lavarse las manos cuando era necesario. Eso no quiere decir que el Señor Jesucristo nunca se lavaba las manos y que en realidad enseñó eso, sino que porque algunas veces ellos andaban en el campo y tenían que arrancar espigas, entraban a un trigal y las semillas estaban tiernas, se podían comer, pero para ellos decían que primero tenían que lavarse las manos. Y entonces es por esas cosas el Señor era criticado y esas cosas pues estaban llegando a los oídos también de sus discípulos. Entonces en esta ocasión el Señor habla acerca de la ley. Cuando dice, yo no he venido a abrogar y ni siquiera a quebrantar los 10 mandamientos. Todos nosotros conocemos los 10 mandamientos, los hemos leído. Algunos de nosotros se lo saben hasta de memoria. Hay mucha gente que tiene muy buena memoria y se conocen de memoria toda la Biblia. Son memorias muy privilegiadas. Algunos de nosotros necesitamos algunos papelitos para traerlos, pero eso no quiere decir que no las sepamos. Bueno, los israelitas, pues parece ser que ellos sí se los tenían que aprender de memoria. Y seguramente que el Señor Jesucristo también se los sabía de memoria, porque Él también fue niño. Y en la niñez era, pues,
tenían que hacerlo. Además no había televisión, no había radio, no había otras cosas, así que ese era momentos importantes de la religión judía para que ellos pudieran, pues no solamente llegar al templo, sino también llegar a su sinagoga, a sus templos, en sus pueblos, en sus regiones, todos ahí. No debemos de olvidar que la tribu de Leví, que eran los que heredaron el santuario, de ahí salió el sacerdocio del pueblo de Israel. Estos hombres, estas familias, por voluntad de Dios, durante el tiempo que ellos empezaron a entrar a su tierra después de vivir más de 400 años en Egipto y ser rescatados por Moisés, ahí ya en el desierto, allá en el Sinaí, en el monte de Sinaí, en las cumbres, en las montañas, ahí el Señor llamó a Moisés y le entregó los 10 mandamientos. Y luego pues establecieron el sacerdocio y después todos los levitas fueron diseminados a todas las tribus de Israel. Así que considerados como la tribu santa de Dios, ahí estaban ellos para enseñar. Era una de las obligaciones de los levitas, pues no solamente observar los sacrificios y todo lo que tenía que ver con la santidad del pueblo, sino también tenían que enseñar los 10 mandamientos a todos. Y obviamente hasta lo más recóndito de Israel, allá había una sinagoga donde ellos podían ir a aprender. Entonces le dice en ese momento, el Señor le dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a quitarla, y yo no he venido a cumplirla de ninguna manera. Si hay alguien que cumplió los 10 mandamientos al 100%, el único en la historia del mundo sería el Señor Jesucristo. Porque todos, hasta los israelitas, todos, muchas veces se deslizaban. Y uno de los mandamientos principales que más les gustaba quebrantar era tener idolatría, cuando ese es uno de los primeros mandamientos que se habla: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Oye, oye, oh Israel, el Señor es uno nada más, el Dios Todopoderoso. Y Él no quiere que entre Él y ustedes haya dioses. Y hasta les prohibió, cuando ustedes entren, cuando ellos habían de conquistar la tierra que les había prometido a su siervo Abraham, que habían de poseer, les dijo: cuídense, cuando ustedes lleguen a una ciudad, a un pueblo, arrasen con todos los dioses, quémenlos, quiébrenlos, fúndanlos, pero no dejen ni uno, porque esos no son dioses. Ya sabemos que esa es idolatría y que lo usa el diablo para esclavizar a su gente de él, y detrás de cada estatua, de cada imagen, ahí está él. En realidad adoran al diablo, porque no se atreven a hacerlo directamente. Y parece ser que al diablo le encanta eso. La cosa que para él, que no adoren a Dios, es más que suficiente. Si un ser humano se inclina y adora una piedra, eso ya es suficiente para él, porque lo que él no quiere, el diablo lo que no quiere, es que te inclines, que te postres, que te arrodilles y levantes tus ojos al cielo y le digas: Señor Dios Todopoderoso, aquí estoy, yo delante de tu presencia, porque solamente a ti te adoro. Eso no le gusta al diablo, pero sí le gusta que la gente agarre un árbol, corte el árbol y después de una parte para su leña, para calentar sus alimentos,
Viene el artista, el escultor, y agarra una parte y entonces le da forma, ya sea de ángel, ya sea de esto, ya sea de lo otro, y luego dice, yo voy a adorar a esta parte de este árbol. Eso le gusta al diablo, eso le encanta al diablo. Y el Señor, pues, Él es el que cumplió la ley al 100%. Nadie puede decirle que el Señor Jesucristo haya tenido una situación de no guardar los mandamientos o de no practicarlos. Porque los 10 mandamientos se dividen en dos grupos. Un grupo hacia lo vertical, que es hacia Dios, y el otro grupo es hacia lo horizontal, hacia los demás seres humanos. Parte de donde yo estoy. Yo respeto los mandamientos y los guardo, entonces hay una parte vertical que habla mi relación con Dios, pero la otra parte habla mi relación con los demás, y ahí están mis padres, ahí están mis hermanos, ahí están mis vecinos, ahí están hasta los enemigos, hasta a los que no les caemos bien. Ahí están ellos. Y la ley de Dios habla cuál debe de ser la relación con todo tipo de personas. Así que el Señor Jesucristo, Él sí lo supo hacer. Él, porque Él no es hombre 100%. Él solamente tuvo el cuerpo, pero Él, la Biblia dice que Él es Dios. Y entonces Él dice, yo no he venido a quebrantar ni a abrogar ninguno de los 10 mandamientos, sino a cumplirlos. Y Él es el que lo ha podido hacer. Y bueno, pues ni siquiera en una ocasión, solamente para que uno vea cómo está esta situación, en una ocasión vino un fariseo delante de él a preguntarle que cuál era el más grande de los mandamientos, como diciéndole de los 10 que hay, cuál es el más grande. Y el Señor pues se sabía la ley porque Moisés escribió lo que el Señor Jesucristo le dijo. Ya Moisés, el gran profeta de los israelitas, se los había dicho. Él les había dicho a ellos que le dice, el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es lo que dice Moisés, pero el Señor Jesucristo le agrega algo más, la otra parte que no estaba ahí. Le dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solamente el Señor viene a reforzar los 10 mandamientos, sino viene a agregar una situación que no estaba ahí, porque no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea que Él resume los 10 mandamientos en dos: amar a Dios y amar también al prójimo. Solamente ahí. Dentro de esos dos, cualquier hombre que se precie de ser un adorador de Dios tiene que pensar en eso. Y obviamente que sin Cristo no hay ninguna de estas cosas. No las hay. Porque solamente Él es el que nos hace verdaderos adoradores. Bueno, entonces yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y eso es importante, porque todos los seres humanos, desde Adán hasta donde ellos estaban y hasta donde nosotros estamos, con mucha facilidad
dejamos de cumplir los 10 mandamientos. Sin embargo, solamente en el Señor Jesucristo hay perdón de pecado y poder para cumplirlos, porque Él no vino a deshacer ninguno de los 10 mandamientos. Porque si eso es lo que estaban pensando los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes y todos los del clero religioso judío, pues en ese momento el Señor les estaba diciendo: no, señores, esto sigue hacia adelante. Es más, en alguna ocasión el Señor mismo evangelizó con los 10 mandamientos. Un hombre joven, millonario, con muchísimo dinero, vino a preguntarle qué tenía él que hacer para heredar la vida eterna. Esa es una situación importante que todos tenemos, porque después de esta vida, la palabra de Dios enseña que hay más vida, y eso lo vino a enseñar el Señor Jesucristo. Y esos muchos líderes religiosos lo creían, otros no, pero el Señor Jesucristo estaba en el grupo de los que sí creían, porque Él enseñó que después que nosotros partamos de este mundo, en el cielo, ahí nos espera una vida eterna que no tiene ni principio ni fin. Se vive ahí en el cielo. Y ese joven estaba interesado porque ya había escuchado hablar al Señor Jesucristo, entonces parece ser que tenía el problema, no, a pesar de tener mucho dinero, no podía comprar la vida eterna. Y entonces, si Él está enseñando eso, bueno, Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces el Señor le mencionó en el capítulo 12 de San Marcos, allí en el versículo 30. Bueno, los mandamientos, ¿sabes? No se metió con adorarás a Dios. Yo le digo, no matarás, no adulterarás. Y después de mencionarle algunos mandamientos, entonces el joven le dijo: bueno, pues yo desde mi juventud he cumplido con todos los mandamientos. ¿Qué quería decir? Hoy había un joven ahí, joven rico, además de que estaba diciendo que los 10 mandamientos, él era muy respetuoso de ellos. Bueno, entonces para asegurarse al Señor, bueno, pues si así es la cosa, entonces para que tú verdaderamente tengas la vida eterna, anda y vende todo lo que tienes. Y entonces regresa y sígueme. Y entonces el joven dice que se retiró, pues decepcionado, porque él no quería seguir al maestro y menos quería dejarlo todo y mucho menos repartírselo a los pobres. Se fue. Y entonces pues el Señor empezó a hablar de los que tienen mucho dinero y su dificultad para entrar en el reino de los cielos. Mas sin embargo el Señor dijo, porque los discípulos empezaron a argumentar y a ver, bueno, ese sí es un problema, sí, pero para Dios nada es imposible. Hasta los ricos pueden heredar el reino de los cielos si ellos quieren, porque los ricos también son pecadores. A lo mejor más pecadores que los demás, pero son pecadores. Pues hay gente que no tiene dinero y son pecadores, sumamente pecadores. Y ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, que aquí en el mundo el más justo, el que se precie de justicia, de ser el más bueno del mundo, también es pecador. Y solamente con ser pecador necesitamos
de Cristo. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ajustarnos a esos requerimientos. Y solamente es por fe. Y nadie puede decir que no tiene fe, sino que todos los seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y hasta niños, tienen fe. Y eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Todos tenemos fe. Lo que pasa es que muchas veces no queremos creer. Nos parece muy, muy simple que la Biblia diga que me tengo que arrepentir de mis faltas, que me tengo que arrepentir de mis pecados. Pero hay mucha gente que se confiesa a otras personas todos los días y se sienten bien porque se siente bien confesar nuestras faltas. Después de confesarlas, hay muchas cosas que se normalizan. El problema es que se las queremos confesar a otro hombre. Y ningún ser humano tiene la facultad de perdonar pecados. Pecados que salvan. Como ser humano sí puedo perdonar un agravio de otro ser humano hacia mí. Sí tengo esa facultad de decirle, si alguien viene porque me hizo una maldad y viene y me dice, oye, fulano, yo me acuerdo que te robé, te levanté un falso y tú pasaste momentos difíciles, pero yo reconozco mi falta y vengo a pedirte perdón por lo que yo hice. Él está reconociendo que lo hizo y que me metió en problemas con mi esposa, con mi mamá, con alguien más. Lo que él dijo contra mí, pues yo salí afectado y otras personas también salieron afectadas. Él me está pidiendo perdón. Yo decido si lo perdono, porque me da la palabra de Dios, me da la facultad de poder hacerlo, de perdonar a ese otro ser humano que puede ser un hombre, una mujer o un joven, otra persona. Pero es una relación social. Pero el perdón de pecado hacia Dios, ¿quién es el único que puede perdonar? Otro hombre, nadie está autorizado para hacerlo. El Señor Jesucristo no habló de eso. Es más, no autorizó a nadie porque es una atribución de Dios nada más. Lo malo que yo hago es contra Dios. Si ofendo a alguien, es contra Dios. Entonces el perdón que tiene que ver con la salvación solamente es Dios. Muchas veces la gente religiosa piensa que se puede hacer. Y la gente pues también se siente feliz porque hay alguien que le está diciendo que ya no tiene problema con Dios. ¿Quién no va a sentirse contento? Pero en la realidad, la Biblia no dice eso. La Biblia nada más dice que Dios es el que puede perdonarnos de pecado. Y lo hace a través de Jesucristo, su Hijo, que fue enviado porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. Por ejemplo, las leyes de los sacrificios, el Señor no vino a abrogar la ley, pero sí vino a quitar algunas cosas de las leyes de los sacrificios, de la purificación y de otras cosas. Para Dios ya no existe el sacrificio de animales por los pecados del ser humano. Existió por siglos en el pueblo de Israel. Pero a partir de que Él envió a su Cordero de Dios,
que es Jesucristo, porque así decía Juan el Bautista cuando lo bautizó: he aquí el Cordero de Dios. Se lo presentó a sus discípulos y a la gente que él estaba bautizando. Cuando él bautiza al Señor Jesucristo, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ese momento, toda la tradición sacrificial en el templo, con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, se estaba apagando. Ya no más sacerdote. En el cielo, donde vive Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, y con todos sus ángeles, querubines, serafines y todo lo demás, hay un sacerdote en el cielo que es el Señor Jesucristo, porque Él la hizo de sacerdote y la hizo de sacrificio. Fue inmolado. Y aunque se dice que los israelitas van a construir el templo, que no existe en este momento, tal vez mañana lo empiecen a reconstruir, será para que se cumplan, porque la palabra del Señor en este pasaje enseña que el Señor Jesucristo no vino a abrogar, pero que vino a decir que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se tiene que cumplir. Porque dijo: ninguna jota que de las letras es la más pequeñita y de la tilde que es como un punto ahí, ni siquiera esas cosas pequeñas de la escritura de los hebreos se habrían de cumplir, hablando de lo que está escrito. Con eso el Señor estaba diciendo que la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra, y que Dios no dejará que la gente lo diga a él mentiroso, porque todo lo que escribieron sus santos profetas y el mismo Señor Jesucristo habló, y luego sus apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu Santo, todo eso se cumplirá. Tiene cumplimiento. Se tiene que cumplir. No lo va a dejar pasar porque Él vino a decirlo, y además indicó que tenía que haber congruencia con los 10 mandamientos. Que si alguien enseña los 10 mandamientos, pero no hace lo que dicen, en el reino de los cielos ni siquiera lo van a mencionar. Mas sin embargo dice: pero aquellos que guarden los mandamientos y lo hagan y los enseñen, en el reino de los cielos sus nombres de ellos serán muy importantes, porque tiene que haber congruencia. En cuanto a los fariseos, los escribas, los saduceos, el Señor Jesucristo habló un capítulo enterito, el capítulo 23 de San Mateo, habló de ellos diciéndole, y a la gente les dijo: todo lo que ellos le digan de la ley de Dios, háganlo, háganlo, porque lo que ellos dicen es cierto. Pero no se atrevan a imitar lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos no guardan la ley, solamente lo enseñan. Y Él les dijo: no quiero que ustedes sean así. Entonces ustedes hagan lo que la ley dice. Respeten la ley, vívanla, y van a ser hijos del reino de Dios a través de Jesucristo. Esa es la justicia, de que solamente Jesucristo es el que puede introducirnos al cielo. Entonces les invitamos a ustedes a venir a Jesucristo, porque esa es la justicia de Dios a través de la fe.
¿Quieres estar en el reino de los cielos? Abre tu corazón y dile, Señor, aquí estoy yo. Yo quiero tener vida eterna. Yo quiero estar seguro de mi salvación y vengo y te confieso todas mis faltas. Y hermano, tú que nos escuchas, también, si acaso te has deslizado, dile al Señor, pídele perdón y vas a ser restaurado. Que el Señor les bendiga a todos.